minimiza un poco las protestas porque es más difícil organizarse, porque uno se está cuidando, está recluido, pero que posiblemente con el saldo que deje la pandemia en términos económicos, sociales, vas a ir a buscar un trabajo que ya no tenés, una sociabilidad que ya se fracturó, bueno, eso seguramente va a provocar más polarización social y política. Eso va a poner en jaque gobiernos, regímenes, va a acelerar la experiencia de los pueblos con las falsas grietas, eso va a pasar. Y posiblemente caigan gobiernos, posiblemente veamos escenarios parecidos al 2001 en Argentina. Bueno, estuvo planteado en Chile, aunque Piñera siguió. Paraguay, un país que venía súper rezagado en ese punto, Europa del Este. Hace poco Perú, que terminó además reflejándose electoralmente hace 2 semanas, donde, o sea, en un mes, un dirigente docente del norte minero y campesino, de Cajamarca, donde ha habido enormes luchas contra la mega minería, terminó de pronto con el 20% de los votos. Por supuesto, lo electoral es distorsionado, está muy manipulado, no es nuestro terreno. ¿A qué voy? A que movilización, protesta y revueltas va a haber. El problema es que las protestas y la movilización logra cosas extraordinarias. Por ejemplo, puede, digamos, frenar planes extractivistas, puede impedir el acuerdo porcino con China, y eso tiene mucho mérito. Puede tirar dictaduras, como pasó en Argentina en 82-83. Lo que no puede hacer el movimiento por sí mismo es gobernar. Es decir, no puede reemplazar lo que está y reorganizar, por ejemplo, la economía sobre nuevas bases, las relaciones internacionales, cambiar el régimen de propiedad. Eso no lo puede hacer la movilización. Para eso se necesita, digamos, un proyecto. Se necesita una planificación, se necesita una organización con cierto entrenamiento previo de mínimamente qué hacer en el caso de encontrarse en situación, bueno, de poder tener cierta influencia en el rumbo del poder. Bueno, la vitalidad y la potencialidad que tiene la ola verde reconoce para nosotros estos 2 límites que por supuesto no son insalvables, no son obstáculos imposibles de superar, pero nosotros como mínimo lo colocamos en agenda porque hace a la hoja de ruta, a la orientación, al que hacer. En cuarto lugar, y ya para ir redondeando, las condiciones políticas de una transición, ¿no? Yo creo que, por lo menos a mí me pasa, muchas veces en reuniones, en charlas, conversatorios, etc., normalmente, cuando uno se ubica de una identidad transformadora, antisistémica, anticapitalista, revolucionaria, hay un efecto defensivo en el otro que consiste en un poco pensarlo a uno como, bueno, un poco utópico, es decir, que plantea cosas que no tienen que ver con la realidad, que no están colocadas, que no se pueden hacer de ninguna manera, que incluso están fuera del universo de preocupaciones de la mayoría, también, ¿no? Es decir, como si uno razonara las propuestas y las construyera en un laboratorio y después, digamos, transita del plato volador a la realidad. En realidad nosotros tratamos de, en estos casos, discutir y pensar distinto. Para pensar la transición, digo, y las medidas que hacen falta, y para después justificar el por qué hay que pensarse anticapitalista, hay que pensarse desmantelando lo que hay para construir otra cosa completamente distinta. Si uno piensa en derechos sociales para asegurar en el tiempo, no como, insisto, conquista transitoria, sino en el tiempo. ¿Y qué medidas habría que adoptar para asegurar esos derechos? Uno se encuentra con que siempre el, digamos, umbral es el de los privilegios de una minoría que las tiene agarradísimos, esos privilegios. Por ejemplo, discutir comida saludable, suficiente, accesible, que seguro digamos, estamos todos y todas de acuerdo, y si alguno está de acuerdo después lo dirá. Eso implica transformar la lógica de producir y de consumir. Pero no es una tarea individual, es una tarea colectiva y social. Y eso implica discutir la reforma agraria, que no es, digamos,
una consigna de la Guerra Civil Española, de las películas de Ken Loach. Es, digamos, una tarea presente. ¿Y cómo se hace para encarar un proceso de reforma agraria si no se confronta con los pules y con los principales propietarios terratenientes de este país? Y van a aceptar deportivamente ceder la gran propiedad de la tierra, digamos, sin hacer nada, sin pelear, sin boicotear, sin organizar algún tipo de contraofensiva. Bueno, creo que es utópico pensarlo. Es decir, van a reaccionar porque tienen todo para perder. Esa es la verdad. Y estamos hablando de la comida, es decir, no de ningún planteo estratosférico. Si pensamos en cambiar la matriz de energía, es decir, todos vamos a coincidir, ya se enseña en el colegio primario, es decir, que hay una alteración del clima, que el efecto invernadero, que, en fin, que una parte está asociada a la industrialización animal, ganadera en particular, pero otra también a la matriz petrodependiente. ¿Cómo se cambia la matriz de energía? Es decir, si no es expropiando a las grandes corporaciones petroleras y gasíferas. ¿Y cómo se las expropia sin que resistan? Es decir, hay una mesa donde se los convence, aceptan un plebiscito. Hay experiencias en ese sentido. Creo que todos conocemos la experiencia de Allende y la Unidad Popular en Chile. Intentó un tercer camino, en todo caso, de no confrontación, e incluso en los marcos de la democracia electoral anticapitalista. Y bueno, le abrió la puerta a Pinochet, no porque lo quisiera así Allende, sino porque cuando le das tiempo a los sectores de privilegio para que se reorganicen, bueno, se reorganizan, los que pelean se desmoralizan porque pasa el tiempo y no ganan, y bueno, y entonces la derecha hace las cosas que todavía hoy el pueblo y sobre todo la juventud chilena está movilizándose para intentar desandar. Entonces, democracia real. Hay como una casta política, ¿no? Es decir, hay como un sistema de privilegios en la política profesional de los partidos tradicionales que la separa completamente del conjunto de la población. Y no es un devenir, digamos, casual. Hay una orientación ahí. Es decir, que un senador, un diputado, un juez ganen 500.000 pesos por mes, que no paguen impuestos. En el caso de los jueces, que sean vitalicios. En el caso de los senadores y los diputados, no sé, que sea una especie de cheque en blanco el voto, es una orientación del poder económico para que los administradores de sus intereses en el Estado, bueno, estén preservados y separados de cualquier presión social. Ahora, ¿qué pasaría si planteáramos una cosa, no sé, que ganen lo mismo que un trabajador o una trabajadora calificado? Es decir, no sé, el salario equivalente al costo de la canasta familiar, creo que hoy está en como 90.000 pesos, que ganen eso. Que usen lo público, deciden sobre la educación, la salud, el transporte, bueno, que lo usen, ellos y su familia, porque hacen parte de una especie de ética elemental. ¿No cambiaría la clase política, para llamarla de alguna manera? Es decir, ¿no dejarían de participar de la política arribistas, saltimbanqui, gente que quiere salvarse en una lista y no que quiera tener alguna representación del colectivo social? Y si fueran revocables los mandatos, como el delegado de una fábrica o el delegado de curso de una facultad o en un colegio, y si además tuvieran que rendir cuentas todos los años, bueno, cambiaría la cultura política. Esto que uno lo explica, y salvo algún así reaccionario impenitente que te dice no, eso de ninguna manera, la mayoría les parece lógico. Ahora, para hacer eso, es decir, esto es incompatible con el PJ, con el kirchnerismo, con el PRO, con el radicalismo y con el conjunto de los partidos tradicionales. Esa es la verdad. Por eso, plantearse una democracia donde los que decidamos, seamos el 99, y que en todo caso la cultura política sea de gente más parecida a nosotros, que a esos profesionales separados de la realidad, que son una casta separada. Bueno, también hay que suprimir privilegios que implica un nivel de confrontación no menor.
no sé, para discutir cualquier cambio cosmético en el sistema político hay una reacción conservadora tremenda de los jueces. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? A que para asegurar los derechos más básicos, esos que estaban en la Constitución que recitábamos en el colegio alguna vez, hay que cuestionar los privilegios que solo se explican por la propiedad privada y el régimen del 1% bajo las condiciones del capitalismo. Es decir, te lleva necesariamente a una discusión que supera la frontera del capitalismo. Es decir, te obliga a discutir la cuestión del poder. Uno te puede gustar más o menos, uno puede rehuirle más o menos a este debate, pero un movimiento que solo protesta, que en todo caso cuestiona las decisiones del poder, pero que no se propone una alternativa para desalojarlo y reemplazarlo por un poder que refleje a otro sector social, digamos al 99% en lugar del 1%, está un poco condenado a vivir de estos flujos y reflujos de las luchas donde logramos una ley positiva, pero después tener que hacer una pueblada para que no vuelvan a habilitar la megaminería y mañana todo un año para evitar un acuerdo porcino. Es decir, que todo eso tiene un mérito extraordinario y hay que seguirlo haciendo, pero a la vez que lo hacemos, nosotros pensamos y nos preguntamos, ¿no hay que tener una mirada mediano-placista y estratégica para discutir a ver qué cambios hacen falta hacer, ya que vamos a luchar, para en todo caso asegurarnos derechos en el tiempo, que insisto, fije un nuevo piso social y que nos permita, bueno, un desarrollo mucho más democrático en la economía, en la relación entre los pueblos, las personas y todo? Por último, algunos debates. Normalmente creo que circula mucho entre los que activamos en el movimiento socioambiental la idea de que el poder en sí mismo corrompe. Digamos, esta idea de tomar el poder un poco termina haciendo pensar que al final el poder te toma. Vos empezás tomándolo, pero que al final el que te toma es él y entonces uno se adapta y arranca irreverente, pero termina políticamente correcto, siendo un ministro ejecutor del extractivismo, es decir, con discursos progresistas, pero al final ese es un debate. ¿Nosotros qué decimos ante eso? Nosotros creemos que no hay que tomar este poder, es decir, a este poder lo que hay que hacer es desmantelarlo, es decir, por lo menos nosotros no creemos que se pueda asegurar algunos de los derechos que yo planteaba administrando este Estado, esta democracia, este gobierno, solo cambiando el chofer del colectivo sería, ¿no? No, nosotros pensamos que el colectivo es el problema, es decir, que hay que tirarlo y hacer otro nuevo, además de cambiar las y los choferes, todo. Esto es importante, porque muchas veces la idea de la disputa del poder, es decir, que las transformaciones se hacen empoderándose políticamente, apoyados en la movilización, por supuesto, no con votos, aunque lógicamente hay que participar de todas las instancias, da la idea de que lo que nos planteamos es administrar un poco más ecológicamente lo que hay. Bueno, no es eso, es desmantelarlo y construir otra democracia, otra economía, otra relación plurinacional entre los pueblos, otras relaciones internacionales entre los pueblos, desmantelar el aparato de represión. Eso es clave, es decir, porque si no es imposible, es decir, en manos del 1% que está. Por lo tanto, ¿que hay tendencias a la burocratización en todo proceso de cambio transformador? Sí, eso es obvio, hay. Nosotros lo que pensamos es que hay que discutir en clave de cómo se diseñan mecanismos que contrarresten esas tendencias y no porque sea difícil renunciar a hacerlo. Porque renunciar a hacerlo es, bueno, es decir, aceptar que hay capitalismo para siempre y bueno, y uno construye su isla de autopreservación y bueno, y que pase lo que pase y bueno, viviremos lo que tengamos que vivir y que la próxima generación se arregle. Bueno, nosotros pensamos que hay que animarse, que hay que discutir cómo se contrarrestan las tendencias a la burocratización que existen, pero que hay que animarse y pensar cómo se hace. Lo segundo, la idea de que es posible construir
digamos, pactos de coexistencia con el capitalismo e ir ganando posiciones hasta en algún momento cambiar las relaciones de fuerza, digamos, desde adentro. Esta idea del nuevo Pacto Verde. Un poco, no sé si han podido leerlo, pero es la idea de toda una corriente de la izquierda del Partido Demócrata en Estados Unidos. Alexandra Ocasio-Cortez es la que lo plantea de manera así más clara. Ella lo que dice, bueno, tenemos que ir a 10 años de un plan con incentivos a las empresas para que se reconviertan y se transformen en empresas ecológicas, sería. Bajándoles impuestos y por esa vía incentivándolas con la lógica del capitalismo y el mercado para ir haciendo una reconversión que no implique una guerra civil, llamémosle, ¿no? Es decir, que no implique un despelote armado de confrontación social. Lo que normalmente sucede cada vez que se intentó esto de, digamos, el estado de bienestar ecológico sería, en este caso, es que lo que hacen las corporaciones se trasladan al precio final los impuestos que le cobra el Estado. Es decir, no es que los asumen, es que se van a asustar porque les cobres impuestos y van a dejar de contaminar. Si les da rentabilidad el petróleo y el gas, lo van a seguir explotando y en todo caso si les cobran impuestos los trasladarán al precio final, pero de ninguna manera es que se van a asustar, replegar, asumir y por esa vía hacerse ecosocialistas. ¿Sí? No lo vemos probable. Creemos que suena bien en el sentido de que da la idea de que es una transformación más amigable, que implica menos niveles de confrontación, pero la vemos francamente utópica. Y lo último, y ya para terminar de verdad, no sé, nosotros pensamos que hay una experiencia acumulada de protesta espectacular. Nosotros, nuestro recorrido como colectivo, como red ecosocialista, empezó en el 2014, 2013-2014. El contexto del movimiento era distinto. Estaba Andalgalá, estaba Famatina, bueno, un poco después, bueno, fue simultáneo a Malvinas Argentinas, en Córdoba, por eso incluso la fundamos ahí, la red en Córdoba, alrededor de la intervención en esa protesta, pero nos parece que el debate más apasionante y urgente es cómo empezamos a acumular experiencia construyendo proyectos alternativos, porque nos parece que es un poco la clave de lo que se viene. Va a haber más protestas, va a haber más movilizaciones. Estamos, creo que todos, viendo que hay un grado de sensibilidad socioambiental creciente, transversal. Es en la juventud en primer lugar, pero abarca cada vez más sectores. Vemos más permeable dar este debate en sectores que en otro momento podían ser hostiles. Les digo con franqueza, creo que perfectamente se puede plantear en sectores de la clase trabajadora. Hablamos con las compañeras hace un rato, nos toca también dar una mano a la primera línea, compañeras y compañeros del equipo de salud que se están movilizando, enfermeras, enfermeros. Y los debates que tienen arrancan explicando el COVID por la forma de producir. Es decir, necesariamente para discutir la pandemia, si no arrancás explicando la irracionalidad de la matriz productiva capitalista en esta etapa, y no la sopa de murciélago, pangolín en Wuhan, que creo que ya nadie se acuerda, es difícil discutir lo posterior. Por lo tanto, vemos predisposición, vemos apertura. La clave es discutir propuesta alternativa, porque lo peor que nos puede pasar es por lo menos una moraleja que en mi opinión dejó el 2001, que es, todos sabíamos que no queríamos, ¿no? Por eso la consigna era que se vayan todos, y eso tiene una potencialidad fenomenal, y en todo proceso de cambio es el punto de partida, ¿qué no se quiere? Ahora, por no llegar a esa instancia con, digamos, proyecto alternativo con cierta acumulación previa, con cierta organización militante previa, hubo un reciclarse de lo viejo, adaptado al nuevo contexto, por supuesto. El sistema político se transformó en el sentido que adaptó su relato, pero parte de la vieja estructura de la política tradicional terminó, digamos, reciclándose en esta
grieta un poco sobreactuada, pero porque no llegamos con capacidad de, junto con plantear que no queríamos, bueno, por la positiva, de explicar, bueno, que había una hoja de ruta, que había una economía alternativa para plantear, que había un tipo de relaciones internacionales para llevar adelante, otra concepción de la democracia política para iniciar un proceso de transformación que en las condiciones del capitalismo actual, con su crisis, con su cuestionamiento en todo el mundo, creemos que si empezara por algún país, rápidamente tendría un efecto contagio impresionante, porque los vemos, no los vemos fuertísimos, los vemos debilísimos, tienen la fortaleza que a nosotros todavía nos falta, bueno, un aspecto que es el proyecto alternativo, fuerza para, digamos, iniciar empoderándonos la construcción de un poder que empiece a transformar todo, de abajo hacia arriba. Así que era un poco esto de lo que queríamos interactuar y hablar con ustedes. ¿Dónde se puede ver en el sentido de en qué lugar del mundo se está llevando adelante? ¿O en qué? Ya hay algo como proyecto escrito. Ah, bueno, sí, sí, materiales escritos tenemos mucho. En nuestras páginas, en nuestras páginas de la red ecosocialista, tenemos bastante elaborado. Tenemos en preparación un libro que un poco sintetice mucho de esto sobre lo que venimos reflexionando, sobre todo a partir de la experiencia práctica, participar de movimientos de lucha en todo el país y en Latinoamérica. Pero tenemos muchos artículos escritos que por supuesto están a disposición, incluso los tenemos compilados como en un dossier, ¿no? Para facilitar así que se conozca lo que pensamos, ¿no? Y se lo pueda criticar y ayudar a que mejore. Buenas gracias. Están calladitos ahora. No sé si les sabes. Santiago, rompe el hielo como hizo el compañero con el anterior. No, yo la verdad que estoy de acuerdo con todo lo que se está hablando. No hay mucho por debatir para mí, sí, pero no en una cuestión de confrontar. Lo que hablamos la otra vez con Jessy también, que un poco sentí el lunes pasado, fue que es lo que decía María, también hay como un vacío, que es mucha protesta, mucha organización o sea, haciendo contrapeso con todo lo que el capitalismo implica, pero no nos podemos, en cierto punto, no es que no nos podemos, todavía no nos estamos organizando para transformarlo de una manera como que no que no de vuelta atrás, pero esto, ¿no? Que va a fracasar muchas veces, pero que deje pilares para que después no sea tan difícil, ¿cómo decirlo? No tan complejo, ¿no? Sí, permanente, que queden. Claro, que quede, o sea, una organización interna que ya después, nada, gente como nosotros, tal vez que no está organizada, se sume y ya y crezca, ¿no? Esto de, a mí me pasa mucho, ahora ya no tanto, pero es el miedo a sumarse a lo colectivo, ¿viste? Como que el capitalismo está tan metido en nosotros que realmente nos da cosa, ¿no? Como decir, bueno, pero sí, pero todos los políticos son iguales y está todo muy corrompido, pero si no hacemos la experiencia es como que va a pasar el tiempo y va a ser igual, es como que lo que decía Mariano. Se pueden caer regímenes, puede haber estallidos, pero si no lo canalizás con una organización política, va a seguir más o menos todo igual, sabiendo que, no sé si se dice, geofísicamente no tenemos mucha chance también como planeta. Entonces, bueno, nada, eso es más o menos para mí, o sea,
no creo que de todos los que estamos acá alguien está en contra con algunas cosas, con lo que dijo Mariana y con lo que se plantea de la organización colectiva. No sé si alguien dice, no, esto es radicalmente decir, no, está mal lo que dice. Yo creo, no sé si alguien capaz acá lo piensa, pero... Creo que Sé lo que iba a decir. No, pero sí no tener una visión inocente en torno a que eso supone va a suponer una cantidad de cambios. No sé, yo pensaba en algo, quizás no lo mencionaste porque podía ser un ejemplo para algunas cosas, pero igual parece que está bueno traerlo como la ciudadanía, ¿no? No solamente por, perdón, pero el comentario de la formación ciudadana, sino como la ciudadanía en torno también a que la conformación de las ciudades va a tener que ser puesta en discusión y eso va a suponer una cantidad, digo, como estas cosas con las que estamos todos de acuerdo, digamos, obviamente entiendo en este ámbito, va a suponer un montón de cambios que nos van a confrontar y va a haber que también poder prever, no prever porque no nos vamos a poder prever, pero sí poder saber que vamos a tener que atajar situaciones que van a generar resistencias porque nos van a poner frente a cosas que van a generar reacciones porque estamos acostumbrados en muchas generaciones a vivir de una manera y siento que la cuestión de la ciudad y esta pajarera de cemento y las conexiones que se pueden y no se pueden hacer acá y cómo se pueden hacer y no sé, eso es algo que a mí por ejemplo me inquieta y siento que está bueno pensar esas cosas para poder tenerlas como también situaciones que se van a presentar, digamos, y nos van a poner a desafiar, digamos, en ese sentido. Sí, la violencia, va a haber la tensión lógica. La tensión, claro. Sí, eso. Bueno, es un poco lo que dices, o sea, es inocente pensar esto que, no sé, que hablabas del partido de Estados Unidos, estas chicas, no sé qué. No, como con algunas leyes, sí, como esto de, no sé si inocente, pero pacifista, pero en cierto punto no aceptando que no va a haber violencia, va a ser un descontrol muchas veces, va a ser súper tenso, y todas estas, no sé, el tema de la reforma agraria, y que vos decís de la ciudad, bueno, obvio que si somos 20 millones, un pedacito de todo el país, obvio que va a haber tensión, y después, bueno, están los proyectos que uno puede pensar, ¿no? La redistribución de la población y demás, pero que sí o sí va a haber conflicto. Entonces, bueno, en base a esto, ¿cómo nos paramos? ¿Nos organizamos? ¿Nos sacamos el miedo individualmente? ¿Y nos entregamos en cierto punto a lo colectivo? Y también es que hay un montón de personas en colectivo que ya están organizados. Esto es decir el programa, por ejemplo. A mí también lo primero que pienso, bueno, ¿dónde está? No, vos lo lees, pero al final si no haces la experiencia real, si vos no llevas el cuerpo ahí al momento de lucha, de resistencia, de protesta, es como que ahí están las respuestas, ¿viste? Podemos leer 800 libros, ver documentales, pero si no nos entregamos a eso, es como que, no sé si... Queda como solo en un plano mental de la idea de cómo podría crecer y nos lleva como a la acción, por decirlo tangible, generar los cambios reales a lo que se vive, porque podemos saber y pensar un montón de cosas. Pero si no accionamos en base a eso, se queda así como una burbuja. Capaz, perdón, agregando una pregunta, es cómo se institucionaliza todo eso, ¿no? Lo de meterse de lleno y cómo hace para que quede algo, ¿no? Agregando solo la pregunta, así la entiendo, ¿no? Porque si es protesta y no propuesta, ¿qué queda? Perdón, ¿puedo agregar algo a tu pregunta? Sí. Que a mí yo tengo la misma duda y retomando un poco lo que hablamos la vez pasada con Guille, que hablábamos de ciencia y de tecnología, y a mí me da la sensación de que el tema es que las instituciones o el poder tiene como cierta laxitud, ¿no? Como que hay espacios que dona. Por ejemplo, Guillermo tuvo un vivo con una enfermera de Garraham que está haciendo hace años
charlas. Sí. Digo, a mí me llamaba mucho la atención como el Garrahan como institución cede un pequeño espacio a una enfermera que empieza a hacerse eco de ciertas problemáticas sin ningún tipo de conflicto. Digo, hasta ahí llegamos, ¿no? Con los agrotóxicos. Lo que hablaba esta mujer es el tema de que entran nenes con cánceres y con enfermedades y no hay un protocolo de, digamos, toxicidad de pibes que viven en pueblos fumigados y cómo no hay un relevamiento y no se une el tema de la fumigación y de ciertas prácticas con las enfermedades. Y a mí lo que me llamaba la atención es esto, digamos, cómo los espacios de poder ceden ciertos territorios y ahí sí se pueden tener ciertos debates y ciertas charlas. Entonces, tomando tu pregunta, es claro, ¿cómo ceder un poco esos bordes para entrar, que sería un poco forzar, bueno, esos límites que nos otorgan, ¿no? Digamos, bueno, acá pueden jugar a cambiar y hacer ciertas cosas un poco raras que no afecta al plan general, ¿no? Y cómo